yo soy Tati y hoy te quiero contar una historia que nos enseña la importancia de respetar y valorar a los demás. Esta historia es la historia de la liebre y la tortuga. En el mundo de los animales vivió una liebre muy orgullosa y vanidosa, que no paraba de decir que ella era el animal más rápido del bosque y que se pasaba el día burlándose de la lentitud de la tortuga. ¡Hey, tortuga! ¡No corras tan rápido!, decía la liebre riéndose de la tortuga. Un día, a la tortuga se le ocurrió hacerle una inusual apuesta a la liebre. Liebre, ¿qué te parece si vamos a hacer una carrera? Estoy segura de poder ganarte. ¿A mí?, preguntó la liebre asombrada. Sí, a ti, dijo la tortuga. Pongamos nuestras apuestas y veamos quién gana la carrera. La liebre, muy engreída, aceptó la apuesta prontamente. Así que todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. El búho era el responsable de señalar los puntos de partida y de llegada. Y así inició la tan ansiada carrera. Astuta y muy confiada en sí misma, la liebre salió corriendo rápidamente y la tortuga se quedó atrás, tosiendo y envuelta en una nube de polvo. Cuando empezó a andar, la liebre ya se había perdido de vista, pero sin importarle la ventaja que tenía la liebre sobre ella, la tortuga seguía su ritmo sin parar. No se sabe cuánto tiempo la liebre se quedó dormida, pero cuando ella se despertó, vio con mucho pavor que la tortuga se encontraba a tan solo 3 pasos de la meta. En un sobresalto salió corriendo con todas sus fuerzas, pero ya era muy tarde. La tortuga había alcanzado la meta y ganado la carrera. Ese día la liebre aprendió, en medio de una gran humillación, que no hay que burlarse jamás de los demás y que nadie, absolutamente nadie, es mejor que nadie. Espero que les haya gustado esta historia. Es una de mis favoritas porque nos enseña la importancia de no burlarse de los demás y que siempre debemos respetar y valorar a los que nos rodean. Todos somos igual de valiosos y merecemos nos traten y tratar con muchísimo respeto. Espero que sigas muy bien y te mando un gran abrazo.